23 coordina. Pues vamos a darle el uso de la voz y pues nos viene a nutrir no únicamente con su experiencia, sino pues con toda la trayectoria que tiene. Entonces le damos el uso de la voz a Meyatsin. Aquí creo que el espacio es tan pequeñito que decidimos por el tema de la acústica pues no tener micrófono y pues se va a hacer pues a capela. Bienvenida Meyatsin, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias Marta, además Marta y yo no necesitamos micrófono, entonces con la voz que tenemos no necesitamos, es suficiente, pero muchísimas gracias Marta por la invitación. Ya ella contaba un poquito, yo pertenezco al equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que está ubicado en la Ciudad de México, y además de agradecerle a Marta por la iniciativa, pero también por invitarnos y contemplarlo, pues algo que Marta no mencionó es de que desde hace muchos años tenemos el honor de acompañarla a ella en su lucha, ¿verdad? A ella y a su familia, y entonces siempre que podemos y que nos convoca, aquí andamos, y es la segunda vez que podemos participar en un evento acá en Culiacán así de este tipo, entonces pues muy contenta de haber pues estar acá y tener la posibilidad, ¿no? El Centro Pro, un poquito contarles desde dónde hablo el día de hoy, es como su nombre lo dice, es un centro de derechos humanos que tiene alrededor de 35 años de la defensa y promoción de los derechos humanos. Fue fundado por un jesuita, Chucho Maldonado, que falleció el año pasado y pertenece y sigue perteneciendo a como parte de las obras sociales de la Compañía de Jesús. Por eso en el currículum a veces salen estas cosas, ¿verdad? Y es un centro que desde el principio estuvo muy preocupado por acompañar y poder caminar junto a las personas que eran víctimas de la violencia, pero también a quienes se le había vulnerado sus derechos, y mucho del camino que vamos a compartir el día de hoy viene desde esos principios, cuando gente como Marta, como otras compañeras como Alicia de los Ríos, que va a estar aquí el viernes, empezaron a buscar justicia por sus casos en un contexto que hoy parece muy lejano, pero que va a tener una continuidad y que para los aprendizajes que hemos tenido a lo largo del camino va a ser fundamental, ¿no? Cuando Marta, Alicia y todas las personas que en los años 70 pues se imaginaron un futuro distinto, un país distinto, pues tenían unas problemáticas que hoy se mantienen, como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la falta de apertura de espacios para la libertad de expresión. Acá al lado hay como otro evento que justo aborda esas problemáticas, esos retos que enfrentamos también. Pero creo que una de las cosas que aún no se visibilizaba y que va a ser como parte también de lo que hay que resaltar, pues es lo que hoy nos tiene en esta crisis de violaciones a derechos humanos y en específico de desapariciones forzadas. Hay muchas cosas de las que podemos hablar del contexto que hoy enfrentamos sin duda, pero yo he escogido en específico hablar de esto, de cómo hemos desde el Centro Pro aprendido a acompañar no solo a las víctimas de la violencia sobre graves violaciones, bueno, hoy le llaman graves violaciones, pero Marta fue pieza fundamental de poder hablar también en México de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Pero también un poco en específico de lo que es latente y que parece invisibilizarse, que es justo la crisis de personas desaparecidas. Y también tiene que ver porque Marta durante una semana me estuvo persiguiendo porque yo no le contestaba cuál era el título de mi ponencia, y un poco cuando logró por fin hacer que me sentara a contestarle, estábamos en medio de los preparativos de lo que iba a ser recibir alrededor de 500 familias en Ciudad de México de los distintos estados para participar en la marcha del 10 de mayo, esta marcha que desde hace 15, 16 años es histórica para las familias. Empezó siendo una marcha de madres buscadoras y hoy es una marcha en amplio de familias, de hermanas, hermanos, esposas y demás. Entonces, por eso también el título en específico de por qué se llama, por qué seguirles buscando, ¿no? Yo, mucho de lo que me preguntaba en esos días era por qué, más allá de lo que como familias, como personas que por supuesto no van a dejar de buscar a estas personas que nos hacen falta, van a estar ahí siempre, por qué como sociedad, por qué como centros de derechos humanos, por qué como individuos,
tenemos que seguir buscando a las personas desaparecidas. Yo creo fervientemente que este lema que surgió justo de la lucha de Marta y otras compañeras de los desaparecidos nos faltan a todas y todos, es verdad, ¿no? Cuando una sociedad decida o decide invisibilizar o decide voltear a otro lado, pues pierde por completo la oportunidad de transformación, y en ese sentido hoy por hoy tenemos ese reto tanto frente a una institucionalidad que desde la política pública y desde las distintas iniciativas ha tratado de invisibilizar, pues también creo que mucho la violencia también nos ha llevado a eso, a querer voltear a otros lados, querer voltear y no escuchar a las madres y a los familiares, querer como pensar que no nos va a tocar, ¿no? Y eso es algo que creo que sigue siendo parte del por qué hay que seguirlos buscando, y desde ahí empecé a pensar lo que les quería compartir también el día de hoy. Yo creo fundamentalmente que mucho de lo que nos ayuda, más allá del miedo, más allá del dolor, seguir visibilizando por qué nos faltan los desaparecidos, tiene que ver con no solo nombrarlo, porque desde ahí empieza a saber que tenemos un problema grave, sino también a recuperar las lecciones aprendidas de esas familias, de esas personas que con mucha dignidad, pues a pesar justo del miedo y del dolor, siguen acompañando. Y es así como nació la segunda parte del título, ¿verdad? Que es como que hemos aprendido desde el Centro Pro o qué lecciones hemos tenido. Hice unas notas, no les voy a leer, pero... y lo primero que pensé es que en torno a esta marcha del 10 de mayo y muchos cuestionamientos que estaban en el presente, tiene que ver por qué hacer una marcha que históricamente se había cambiado, que durante 14 años, 15 había hecho su recorrido del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. ¿Por qué apostarle a cambiar ese recorrido al Zócalo frente a un montón de contextos adversos y de un montón de cuestionamientos, pero sobre todo uno que tenía que ver con la coyuntura electoral en la que estamos? Y justo una de las cosas que creo que resaltaba en de por qué seguirlo buscando era cómo ayudamos a que en estos contextos no se instrumentalice, no se aproveche la voz de las víctimas y las familias para fines electorales. Yo creo que una de las cosas más difíciles en los últimos 6 meses ha sido cómo los distintos colectivos y las distintas familias han apostado o no posicionadose a favor, a mi parecer, de ningún partido, pero otros que sí, ¿no? Otros que sí y que creo que nace de esta necesidad de encontrar respuestas y encontrar herramientas frente a un vacío que está ahí, ¿no? Las familias al final están buscando formas de construir alternativas, pero no solo desde su organización, sino también desde lo que puede ser en distintas herramientas. Y creo que ahí hay una de las cosas que hemos aprendido más en el acompañamiento del Centro Pro y que creo que es una diferencia, ya Marta comentará, con esas generaciones de familiares que venían de otro tipo de luchas, es cómo miramos estos momentos, estos espacios, no solo como una oportunidad para colocar demandas, pero sino también con una visión política de cómo pueden ser aprovechadas esas demandas y capitalizadas por quienes no han propuesto agenda, no tienen en su discurso, en ninguno de los debates va a ser tema de la desaparición forzada, y eso en el fondo además nos lleva a cuestionarnos otras preguntas más profundas, como el tema de qué hacer frente a la violencia, la política de seguridad, estos actores que siguen siendo y siguen viviendo la impunidad, que es el ejército, ¿verdad? Y hoy disfrazado de Guardia Nacional, como a lo largo de todos los años que podemos hablar de la desaparición forzada en nuestro país, han continuado en el poder y siguen ocultando, ¿no? Hace ratito escuchaba a Marta decirle, dile a fulanito, no me acuerdo quién, que venga porque en el PRO acompañan a los 43. Hoy un caso que creo que sí hay un caso que muestra cómo pueden ser capitalizados o aprovechados desde ciertas contiendas electorales, es como era el caso emblemático, y hoy por hoy estamos en la crisis de una protección no solo del ejército, sino también, no solo en el discurso, sino también en las distintas decisiones jurídicas de lo que ha implicado ese acompañamiento, pero no es el único, ¿no? Ahí está
la Comisión de la Verdad, que también prometía mucho. Yo recuerdo la foto que alguna vez Marta nos enseñó de la primera reunión que tuvieron con el presidente y las apuestas, y hoy está parada justo porque el ejército no quiere entregar información. O sea, cómo sigue siendo esta continuidad, y en estos momentos son temas que una sociedad que vive esta crisis pues tendría que tener respuestas, o al menos propuestas o alternativas, o alguna forma, o mínimo un espacio en los discursos públicos de los que quieren gobernar este país, y no está ahí. Y entonces, regresando al tema de la marcha, yo pensaba, cuando esta falta de apuestas, esta falta de debate real sobre las problemáticas que genuinamente vivimos como sociedad, pues hablar desde la escena pública, el que las familias hayan decidido cambiar su recorrido, pues tenía mucho que ver. Ellas hablaban de una unificación nacional, y también esto que yo les decía de hablar de cómo no necesariamente hay una visión política como la entendíamos antes, de cómo aprovechar esa voz en términos de construcción de alternativas. También podría ayudar a construir otro tipo de sujetos, y a lo mejor otro tipo de organizaciones. Ya el tiempo dirá si esta unificación, si esta marcha ayudó, pero creo que ha sido fundamental para volver a alzar al debate cómo las víctimas y cómo los colectivos y las familias de personas desaparecidas construyen otras alternativas, otras opciones, pero también como de las grandes ausencias que tenemos en cuanto a cómo hacer frente a las problemáticas y prevenirlas y que no se repitan, ¿no? Que son los grandes principios de los derechos humanos. Yo encontré como al menos 4 otros motivos por los que creo que es importante seguirlos buscando, y siento que es algo que todos enfrentamos en distintos niveles, pero justo en la lucha de las familias, en la lucha de las búsquedas de personas desaparecidas, o en general de violaciones a derechos humanos, son muy palpables actualmente a partir del acompañamiento y de lo que hemos visto hoy por hoy en el debate público, y por qué creo que los colectivos y las familias de manera independiente tendrían que seguir haciéndolo. Y es el primero, que tiene que ver con todo lo que implica la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia. Actualmente en el debate creo que está todos hemos escuchado que si el ministro Saldívar, que si la reforma del Poder Judicial, que si la ministra Piña, que si todo y como estos grandes cuestionamientos en torno al Poder Judicial. Y claro que todos hemos escuchado de jueces que se corrompen, jueces que tienen el primo del amigo, que todos son sus equipos, y todo esto es lo que implica la corrupción dentro del Poder Judicial. Sin embargo, hay una cosa que creo que no está en ese debate, y que sí viven las buscadoras, y que es parte justo de este combate a la impunidad y el acceso a la justicia, que tiene que ver con la necesidad de reformar y vigilar a las fiscalías. Si hay un actor que está ausente en términos de esta reforma judicial, en esta forma de cómo vemos las sentencias, o de cómo vemos poder avanzar el famoso castigo a los culpables, esas son la Fiscalía General y las fiscalías estatales. Seguramente todos hemos escuchado cómo las familias llegan, o en el Centro PRO justo nos toca mucho escuchar cómo las familias llegan, no les quieren levantar la denuncia, carpetas de investigación que no son armadas, cómo las familias todo el tiempo están hablando de que ellas son las que tienen que investigar, cómo en contextos de mucha violencia, cuando denuncian se ponen en riesgo porque el fiscal ya filtró información al grupo de local, ¿no? O cómo se perdieron las pruebas, cómo no se... Y eso, como creo que de repente se juega mucho en la narrativa, y que es algo de lo que yo he aprendido mucho de las manos de las familias, es no solo para encontrar una persona desaparecida necesitamos buenos jueces, por supuesto, pero también buenas fiscalías que son quienes se incorporan a la investigación, sino que cuando un familiar, antes o después de encontrar a su ser querido, o durante, en algún momento decide emprender un proceso de denunciar a una persona que está vinculada a esa desaparición, lo que nos daría poder sentar un castigo a esa persona, que son la construcción de estas investigaciones, la materia prima que se construye en la fiscalía, un juez no tiene con qué construir.
¿verdad? Un juez no tiene con qué elementos, y entonces, más todo lo que ya hemos hablado de corrupción y demás, pues, no, y son las mismas familias que justo por eso, también muchas veces cuando encuentran ya no quieren denunciar, es empezar otra vez procesos, enfrentarse a una revictimización que vienen viviendo desde el momento uno, que el fiscal las atiende o les levante la denuncia, hasta el momento en que tienen que emprender juicios donde se tienen que dar cuenta justo cómo toda esa investigación fue mal hecha. Entonces creo que ahí mucho del por qué tenemos que seguir buscando es que las familias han logrado y siguen logrando que se empuje directamente, como el tema de la impunidad no es un tema solo del Poder Judicial o de jueces, sino de todo un sistema que poco se articula y que además que necesita reforzarse y vigilarse y llamarse a cuentas. Yo no sé, pero aquí en Culiacán desconozco mucho, pero por ejemplo en otros estados como Guanajuato o otros del país, pues las fiscalías son poderes muy absolutos, ¿no? Donde toman a veces decisiones mucho más grandes que los mismos gobernadores o que tienen un poder sobre distintas tomas de decisiones y que hoy por hoy poco se les llama a rendición de cuenta o se habla de esas fallas. Yo no sé, pero qué tanto ustedes han podido acompañar a las familias, pero mi trabajo cotidiano es hacer fortalecimiento a través de talleres y espacios educativos a las familias de personas desaparecidas. Y es tan sistemático y nacional el problema de cómo enfrentan esta falta de construcción e impulso de sus investigaciones que incluso creamos en 2019 una guía que se llama No Somos Expedientes, guía práctica para familiares que buscan a sus seres queridos, que pueden buscar en internet, pero que justo es cómo pueden acceder a distintas cosas o cómo pueden responderse a algunas dudas en torno a sus procesos jurídicos frente a esas fiscalías o para impulsar sus carpetas de investigación o sus diligencias de búsqueda a partir de distintos patrones que hemos visto, y estos que ya les mencionaba ahora que no les dejan acceder a sus carpetas de investigación, que no les dan copia, que no cuentan con un abogado, que no les quieren dar la calidad de víctima porque todos sabemos que la búsqueda es un tema que debilita los ingresos, que ya necesitan medidas de seguridad, pero que no les hacen el cotejo de ADN. Todo esto que está en manos de este gran poder llamado fiscalías, y que además, a pesar de que se ha construido la comisión y las comisiones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no terminan de complementarse o de articularse, y eso pues creo que es uno de los grandes pendientes, pero que sin las familias y sin las búsquedas tal vez no tendríamos ahí presente. Otro de lo que yo considero es que viene con el problema de que enfrentamos en México de la búsqueda de personas desaparecidas es sin duda la falta de políticas públicas claras. Si bien tenemos una ley general y los estados han logrado implementar y desde 2020 tenemos la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda y todo lo que eso implica en términos, sigue sin haber algo de atención integral a esas personas desaparecidas. Marta no me dejará mentir de todo lo que tienen que sufrir para acceder a esos espacios, ¿no? Cómo les hacen y demás, pero nada como integrado, ¿no? La Fiscalía no quiere trabajar con la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda no quiere trabajar con la CEAP no se articula con las otras entidades que necesita, como el DIF y como la SEP, pues, o sea, no hay, a pesar de que está en la normativa, no hay una intención política en términos de política pública que impulse no solo la atención a las víctimas o a las familias de personas desaparecidas, sino en amplio, que pueda atender las causas de la desaparición, porque sería entonces hablar de justo de una política de seguridad que no está funcionando, pero también de las consecuencias que nos ha traído, y en eso, por ejemplo, la gran crisis forense que tenemos es impresionante, ¿no? El último dato que tenemos del movimiento por nuestros desaparecidos, de más de 50,000 restos y hallazgos sin identificar, nos habla de esta magnitud. Todos vimos, como lo que pasó en Jalisco de los camiones de cuerpos refrigerados, pero si nos vamos en términos de herramientas, en este sexenio se impulsó el mecanismo de extraordinaria identificación forense que no ha identificado. Luego se impulsó hace poco
a mediados de sexenio el Centro de Identificación Humana, el Centro Nacional, que ahora está desmantelado por falta de presupuesto, que fue como, supuestamente es donde iban a llegar todos los restos, y tampoco. Y la ley general estipula un mecanismo específico, que es el Banco Nacional de Datos Forenses, que es donde se tendrían que conglomerar, articular todos los bancos de información forense, tanto de las muestras de ADN que dan las familias para la identificación, sino también de estos hallazgos a nivel nacional, para que las familias no tengan que ir peregrinar por todos los estados dejando muestras de ADN. Sigue sin activarse, a pesar de que hay una orden judicial en un caso en específico de una compañera en Guanajuato, Olimpia Montoya, que ordena a que se cree el Banco Nacional, pero tenemos otra vez estos actores, para que vean que todo sí está conectado, que es la Fiscalía diciendo que sí está, aunque no está, pero no queriendo obedecer las instrucciones de los jueces. Entonces creo que así como estos ejemplos podemos encontrar distintos, donde no hay apuestas de integrar los esfuerzos que se hacen en los estados a nivel nacional para que las familias tengan una mejor atención, pero tampoco tenemos una política de cómo hacer que ya no haya más desaparecidos. Y en ese sentido, creo que lo que me llevaría al siguiente punto tiene que ver con lo que, como una muestra clara, como de un desorden. A mí de repente no me da el corazón para pensar que no hay voluntad política, y a lo mejor ahí me gana la inocencia, porque como no me puedo imaginar cómo un gobierno no quisiera atender una crisis tan fuerte. No me cabe en la cabeza, y a lo mejor por eso trabajo en un centro de derechos humanos. Sin embargo, para mí una muestra más clara de esta falta de políticas públicas, de esta falta de intencionalidad de atención, tiene que ver con lo que pasó con el censo y después las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿no? No sé si ustedes vieron, a principio de año, a finales del año pasado, a principio, el presidente ordenó que se revisaran las cifras, porque él no creía que en ese entonces eran 110,000, un poquito menos, hubiera personas desaparecidas en México, y ordenó crear otras categorías que no estaban en la ley ni en ninguno de los protocolos. Y además, en esta política que tiene muy de ir casa por casa, ¿no?, la forma en la que a nosotros nos llegaron a compartir cómo hicieron ese censo es de una manera tan indigna que te hace dar cuenta de que no hay idea de lo que está pasando. Gente a la que en una cuadra vivían varias personas familiares, unas sí y otras no les preguntaron. Gente que llegaron a decirle que si su familiar ya había aparecido, a gente a la que le dijeron que ya estaba registrado. No les miento, o sea, una de las familiares que está en notas y todo, uno de los familiares justo de los 43, llegaron a su casa a hacerle censo para decirle que si su familiar está desaparecido. Así, en ese nivel, ¿no? Cuando uno escucha esos casos que son tan visibles, y de repente no te puedes imaginar lo que viven hacia abajo, ¿no? Gente con poca preparación para hacer esas preguntas a las familias. Hay a quienes nunca lo censaron, y así lanzaron una cifra, ¿no? Y de repente en el primero solo 12,000 personas, y entonces era como la pregunta más profunda, como de qué estamos esperando como país. Y entonces uno empieza a cuestionarse, y en el PRO decíamos desde un humor muy negro, pues, ¿qué quieres? Y decíamos que, sobre todo el director del PRO decía, que los cuenten bien. O sea, ya ni siquiera quiero una política integral de identificación, ya como que no es que me conforme con mínimo, pero ante esa falta de visión, de propuesta, de articulación, de apuestas como país para salir de esto, pues yo sí decía, claro, lo único que queremos es que los cuenten bien. Ya, con eso nos damos por bien servido. Cuéntanos bien, que sepamos una cifra real, porque justo de esto que les venía compartiendo era como, pues al menos que podamos nombrar el problema con cifras duras, ¿no? Al menos de eso, ¿no? Y no es que el registro estuviera bien antes, claro que no, y desde el principio se dijo que faltaba mucho por hacer en ese registro, muchas cosas de dobles números sin duda, pero la falta de metodología, al dedazo, el cuidado, pues tampoco era la forma, ¿verdad?
y en contextos electorales otra vez uno empieza a dudar de hacia dónde. Y entonces cuando salieron ya los datos específicos del registro, pues era aún más indignante escuchar a familias que familias de 10, 20, Alicia misma, que va a estar acá, que llevan 40 años buscando a sus seres queridos, que aparecían en el registro como aparecidos, como localizados, o casos tan emblemáticos como acompañamos en el centro de doña María Herrera, que no uno, no dos, 4 hijos desaparecidos desde el sexenio de Calderón, buscando a una persona que ganó, que ha ganado premios, que el año pasado fue nombrada por la revista Time como una de las 100 mejores, una de las mujeres 100 mujeres más influyentes del mundo y todo. 2 de sus hijos aparecían como localizados y 2 sin información necesaria. O sea, con una falta de capacidad que indignaba. Y entonces, cuando yo me volvía y recordaba eso para esta plática, decía, es que por eso también los seguimos buscando, para nombrarlos. Y ahí hay un tema muy importante de memoria que las familias no han soltado, en términos de, en el momento de que permitamos que justo con un plumazo se conviertan solo en cifras, o ni siquiera esas cifras, no por la cifra misma, sino entendiendo que esas cifras son seres humanos, son personas que le faltan a alguien, son gente que fue llevada porque no tenía que ser llevada. Entonces en ese momento también vamos a perder mucho como país. Y ahí, para mí, además de lo jurídico, además del tema de política pública, además de lo que nos pueda significar frente a encontrar una salida por la violencia, es donde me recuerda mucho y me reivindica en un lugar donde seguir acuerpando a las familias y seguir acompañándolas y seguir construyéndolas en colectivo, porque entonces el día que dejemos que ganen esas narrativas, o que se borre a esa gente de un plumazo, el día que dejemos de buscarlas, entonces ya no solo perdimos como país, sino también como humanidad. No nos puede dejar de doler, no nos puede de ser invisibilizar, posible dejar que se invisibilice a esos hoy, justo hace 3 días revisamos el registro de esas 116,000. Yo no sé en cuándo termine el conteo en este sexenio, pero no va a ser una cifra alentadora, eso me queda claro, no va a ser algo que podamos y que debamos voltear a hacernos. Y en eso los ejercicios de las familias de memoria, de seguirlos nombrando. Hace ratito me enseñaron el muro que está ahí en ¿sí es Catedral? Está por la Andrade. Por la Andrade. Las cuadras de Catedral. El árbol de la memoria. En la Ciudad de México las familias tomaron la glorieta de las y los desaparecidos, que la hoy candidata Claudia Sheinbaum nunca quiso reconocer como glorieta de las y los desaparecidos. Al contrario, tuvo una serie de declaraciones bastante desafortunadas en torno a los desaparecidos en la Ciudad de México. Y bueno, un poco el ejercicio ahí de colocar los dos en una avenida tan importante como Reforma y seguir ahí, ¿no? Y en eso, pues, mientras Marta me insistía así de, mándame el título, ya escríbeme, pensaba, es que por eso tantas familias de tantos estados quieren venir a hablar a Ciudad de México, como esa oportunidad de seguir gritando y recordando que aunque hay un censo mal hecho, aunque se quiera borrar del registro, aunque no vamos a tener una política pública al final del sexenio, aunque no están en las campañas tal cual explicitados, hay familias y hay una sociedad que los sigue buscando y en ellos nombrando, y mientras los sigamos nombrando vamos a tener pues sí, alternativas y formas de construir. Ya, si les estoy aburriendo, me dicen. Y otra, como que, bueno, de estos otros puntos que estuve pensando, es como que también el seguirnos buscando no es fácil. Yo porque decía, es como una plática que de repente puede sonar como, sí, vamos a apostarle todo, pero quienes han caminado mucho tiempo acá saben que la organización no es fácil, ¿no? O sea, decir, vamos a organizarnos, ¿cómo? Y luego cómo, cuando ya estamos organizados, la cantidad de dificultades de la naturaleza humana
son impresionantes. Yo siempre pongo este ejemplo en mis talleres de cómo es como la organización colectiva o los colectivos de personas son como la casa, que lance la primera piedra quien en su casa vive feliz y no ha tenido un problema, o que todo el mundo se lleva así de maravilla y son miel sobre hojuelas. La colectividad humana per se implica conflicto. El asunto es que cuando esos conflictos son además con personas que tienen un dolor y una realidad muy fuerte que vivir todos los días, pues se incrementan, ¿no? Y entonces ahí mucho de cuando hablamos de la organización, a mí me gusta pensarla desde una forma de organizarnos más honesta, menos romantizada, en términos de que vamos a agarrarnos todas las manos y esa marcha se logró como porque todos queremos. No, hay como que hay que construir herramientas para hablar desde la diferencia, sobre todo respetar las diferencias. Muchas veces, Marta no dejará mentir también, yo siempre les digo, mi intención no es de que todos los colectivos sean amigos, se agarren la mano, sean amigas, en lo más mínimo, ¿no? Eso no pasa ni siquiera en nuestros espacios cotidianos. Pero sí que podamos ayudarnos a construir formas en las que coincidamos y veamos objetivos comunes. Y entonces, si la idea es visibilizar que hay personas desaparecidas, que hay un gobierno que no atiende, y la marcha del 10 de mayo, marchemos todas y tratemos de encontrar puntos donde coincidamos. Va a haber otros en los que no, y a lo mejor después de la marcha del 10 de mayo estas familias de la Unificación Nacional o que marcharon, a lo mejor ya no encuentran otro punto, o a lo mejor no encuentran sí justo en la visibilización. Pero, ¿cómo ayudamos ahí sí, desde sociedad civil, no solo a empujar herramientas? Y ahí yo soy antropóloga, no soy abogada, aunque a veces hablo como abogado, pero trabajo con muchos abogados, mucho de mi trabajo es con abogados. ¿Cómo ayudamos a que se transformen esas herramientas para que los colectivos puedan, o las familias o las víctimas puedan impulsarse, puedan seguir trabajando, puedan encontrar justicia y demás de formas accesibles, pero también puedan tener espacios pues más sanos y que les permitan construir exigencias colectivas? En el PRO siempre tenemos una plática entre si es bueno o qué significa que haya tantos colectivos en el país. Yo no conozco un conteo cercano, o sea, la red más grande que existe, que es la red de enlaces nacionales, aglutina a 190 colectivos, pero yo estoy segura que no son ni de cerca todos los colectivos que hay a nivel nacional. Es imposible saber, y entonces de repente a lo mejor no hubiera sido más potente que hubiera como una articulación estatal de todas las familias o cómo organizarlos, porque es la realidad que muchos de estos colectivos nacen de las diferencias. Y entonces ahí es, yo soy de la postura, o sea, sí hubiera sido maravilloso, pero pues ya estamos aquí, ya hay muchos colectivos. Ahí más me gana la parte práctica y digo, ¿cómo entonces hacemos que ya se sacaron la lengua, no se hablan, se pelean y demás, pueden exigir cosas juntas? O cómo al menos no generan distintas posturas cuando tienen mesas de interlocución o cuando tienen otro tipo de diálogos. Y ahí las herramientas clásicas que heredamos desde la educación popular, un poco también la teología de la liberación, pero también justo las luchas más desde los 70 el trabajo colectivo desde una base de conciencia, pues siguen siendo sumamente vitales. Claro, hay todo un debate hoy por hoy de nuevas tecnologías, que yo siempre bromeo mucho de que cuando haga mi tesis doctorado la voy a titular si Pablo Freire hubiera tenido Twitter o Facebook, ¿no? ¿Cómo lo hubiera hecho para poder hacer un tema de educación desde otras narrativas y otras alternativas y otras herramientas? Sin duda está ahí y yo creo que son parte importante de la formación y construir otras herramientas, y que ahí justo es la conexión con las nuevas generaciones para no hablar siempre desde lo mismo. Pero sí hay un fondo en la formación y en la construcción de la organización que sí tiene que pasar por una construcción política, y sí por una reflexión de visión, y sí de una forma de decisiones estratégicas que no vamos a resolver solo con nuevas herramientas, sino que sí implica diálogos difíciles, sí implica construcciones desde otras herramientas
más sí, históricas incluso, y que a veces por la vorágine de lo que ha pasado se han ido perdido. A mí me gusta mucho expresar mis espacios educativos haciendo líneas del tiempo, recordando justo desde los años 70 hasta hoy, y claro, la mayoría de la información se centra en los años 2000, pero es bueno siempre, como creo que recordar justo cómo la organización se ha seguido construyendo desde quienes han vivido la violencia o desde abajo. Y ahí sí, por supuesto, no es ingenuo, no es gratuito, no es una actividad solo pedagógica, sino es una visión de recordar pasos de la organización y de dónde venimos, y que ha habido personas y alternativas y apuestas. Ya para terminar, porque yo sé que a lo mejor hay preguntas, o no sé si Marta quiera decir algo. La parte más difícil fue cómo cerrar esta plática con un poco de esperanza. Frente a lo que nos espera y frente a las distintas